El saludo. A continuación vamos a exponer nuestro proyecto de investigación que tiene como título Fortaleciendo la tradición oral de los estudiantes de grado quinto a través de una estrategia didáctica sociocultural. Para optar por el título de Magíster en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Nuestras líneas de investigación: inclusión educativa y multiculturalidad. Los autores: Andrea Robles, Rocío Valencia y quien les habla, Ruribe Cabezas. Nuestro asesor: Ismael Leonardo Ballesteros. Contexto, problema o necesidad. El problema central en la institución educativa Nechi es la poca integración entre el contexto social, cultural y el proceso de aprendizaje relacionado con los contenidos de la tradición oral, teniendo en cuenta que este es un territorio rico y diverso culturalmente. La educación en Colombia enfrenta el reto de formar ciudadanos críticos y respetuosos de la diversidad. Existe una desconexión entre el currículo escolar y la realidad sociocultural de los estudiantes. En la institución educativa Nechi, la tradición oral no está integrada en el microcurrículo. Esto limita el desarrollo de la identidad cultural y la comprensión en el entorno de los estudiantes, recordando que la formación integral debe complementar la diversidad cultural como un eje central según Tovar. Esta situación evidencia la ausencia de estrategias didácticas sociocultural, lo que provoca desinterés escolar, pérdida de identidad cultural, bajo rendimiento y desconexión con el contenido. La globalización ha desplazado las narrativas orales. Se requiere una estrategia didáctica con el enfoque sociocultural y experiencial para rehabilitar la tradición oral. El grado quinto es la etapa clave para el desarrollo infantil, según Piaget 1975 y Vygotsky 1970. Pregunta y objetivos. Pregunta: ¿cómo fortalecer la tradición oral de los grupos étnicos en los estudiantes de grado quinto de la institución educativa Nechi a través de una estrategia didáctica que integre la pedagogía sociocultural y el aprendizaje exponencial? Contexto local: Nechi, Antioquia, región con diversidad afro e indígena. Retos: desigualdad social y educativa. Limitaciones: recursos didácticos para vincular la cultura local y en el currículo. Se propone una educación que promueva la identidad, pertenencia y participación cultural desde la infancia, y para ello establecemos los siguientes objetivos. El objetivo general: establecer una estrategia didáctica que permita el fortalecimiento de la tradición oral de los grupos étnicos desde el contexto sociocultural en los estudiantes de grado quinto de la institución educativa Nechi, municipio de Nechi, Antioquia. Como objetivos específicos tenemos: diagnosticar el nivel de conocimiento sociocultural sobre la tradición oral en los estudiantes de grado quinto de la institución educativa Nechi, municipio de Nechi, Antioquia. Diseñar una estrategia didáctica orientada al fortalecimiento de la tradición oral desde el contexto sociocultural en los estudiantes de grado quinto de primaria de la institución educativa Nechi. Implementar la estrategia didáctica que fortalezca la tradición oral en los estudiantes de grado quinto de primaria de los diferentes grupos étnicos en la institución educativa. Marco teórico. Nuestra investigación se fundamenta en autores como Piaget y Vygotsky, quienes resaltan la importancia del entorno en el desarrollo infantil desde un enfoque cualitativo e interpretativo, reconociendo la tradición oral como herramienta de inclusión y construcción identitaria. También se trabajaron otros autores como Mario Chávez, desde 2008, Luis Alfonso González, 2012, Germán García, 2004, Susana Díaz, 2009. Este marco nos conllevó a identificar nuestras categorías de análisis y nuestra metodología acorde al entorno de la institución educativa Nechi y la problemática identificada. Trabajamos el enfoque cualitativo centrado en la comprensión de fenómenos en su entorno natural
Pacto 2022. Método de investigación fue la investigación-acción propuesta por Carl y Kemis en 1986, lo que nos permitió intervenir directamente en el aula con participantes de los estudiantes. Población y muestra. La población son los estudiantes de la institución educativa Nechí y la población factible estuvo compuesta por 90 estudiantes del grado quinto, los cuales seleccionamos una muestra aleatoria de 30 estudiantes de la sede urbana. Esta etapa del desarrollo es clave para fomentar la identidad cultural. Se elige el grado quinto ya que está en una etapa de desarrollo que permite reflexionar sobre la identidad cultural, según Piaget 1975 y Vygotsky 1979. Dentro de esta investigación se trabajaron los criterios de inclusión y criterios de exclusión. Criterios de inclusión: el grado académico de estudiantes del grado quinto, participación activa, asistencia regular y se miró compromiso por parte de los estudiantes. Hubo interés cultural, disposición para conocer sobre la tradición oral. Algunos criterios de exclusión que se encontraron en el desarrollo de la presente investigación es la inasistencia frecuente, la falta de continuidad en el proceso, necesidades específicas no cubiertas, falta de autorización, no contar con permisos de algunos familiares. En el caso de los como son menores de edad, no se contó con los permisos suficientes de los padres para que los niños continuaran en el proceso. Muchas gracias, compañera Rocío. Así es, continuamos entonces con la fase de desarrollo y aplicación. Tenemos la primera fase. En esta primera fase, y de acuerdo con la metodología, se estableció como un procedimiento que nos guió paso a paso para el desarrollo de las acciones que nos permitirían cumplir con nuestros objetivos. La fase número 1, tenemos la fase de planeación o planificar. ¿Qué hicimos en esta fase? Se llevó a cabo un trabajo colaborativo entre el equipo de investigación, los docentes de la institución educativa Nechí, los estudiantes y algunos actores educativos, por ejemplo los padres de familia, al tratarse de menores de edad. Durante esta fase se definieron algunas actividades. Estas actividades fueron identificadas gracias al instrumento que se utilizó para recolectar la información, que en esta fase también se diseñó ese instrumento, que era en formato de una entrevista que sería aplicada a los estudiantes y a los docentes. En esta fase es importante destacar que se logra un avance significativo en el primer objetivo específico, que es diagnosticar el nivel del conocimiento sociocultural sobre tradición oral de los estudiantes del grado quinto. Este diagnóstico se logra con la aplicación de este instrumento que fue diseñado en esta primera fase. El instrumento diseñado fue una entrevista que se utilizó precisamente para diagnosticar el nivel de conocimiento sociocultural sobre la tradición oral entre los estudiantes de grado quinto. Se emplearon preguntas cerradas y abiertas que buscaban obtener la información pertinente sobre la percepción de los estudiantes acerca de la tradición oral en su comunidad, es decir, qué conocimiento tenían ellos sobre la misma, si había una disposición o no para participar en actividades que fortalezcan la tradición oral, que es un aspecto cultural, pero también como una herramienta pedagógica. La entrevista incluye preguntas sobre la comprensión de la tradición oral, sobre aquellas historias que los estudiantes conocen y cómo valoran la importancia dentro del contexto social y escolar en el municipio. Este instrumento permitirá identificar
áreas de conocimiento y preferencias o actitudes de los estudiantes hacia la preservación de la tradición oral, lo cual servirá de base para diseñar, seguida la investigación, una estrategia o una propuesta de estrategia didáctica que refuerce el sentido de pertenencia y la identidad cultural dentro de los estudiantes. Esta fase del desarrollo y aplicación de la investigación nos permite también abordar el siguiente objetivo específico, que es diseñar una estrategia didáctica orientada al fortalecimiento de la tradición oral desde el contexto sociocultural. Hacemos mucho énfasis en la parte contextual, ya que entre la problemática pues se identificó claramente esa falencia, esa desconexión que hay entre los contenidos con el territorio, con la localidad. Son contenidos de pronto muy genéricos que no permiten que se construya la identidad como tal de los estudiantes. Entonces, en esta fase fue crucial porque hubo una participación activa de los estudiantes, que son la muestra como tal de esta investigación, donde ellos pudieron, en un conversatorio conocido como la Rueda de las Historias, expresar con sus propias palabras para ellos qué es la tradición oral y percibir realmente cuál es la realidad que tienen los estudiantes en esta etapa de desarrollo integral. En esta fase, donde avanzamos ya en el cumplimiento del segundo objetivo, en el diseño de la estrategia, se implementó el instrumento de recolección de información, grupo focal y el diario de campo. Estos instrumentos permitieron de alguna forma hacer un registro de las actitudes, de la percepción, del comportamiento, de la forma de participar de los chicos y también de los docentes que fueron abordados como actores dentro de ese contexto educativo en el que se desenvuelven los estudiantes. Bueno, aquí podemos observar una propuesta de lo que es la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la tradición. Tenemos una recopilación de historias, lo hemos titulado Relatos con sabor a pueblo, la magia de la tradición oral, donde proponemos una serie de talleres como estrategias didácticas que hacen parte de esa estrategia pedagógica. Talleres de narración oral, creación de un archivo oral, dramatizaciones y representaciones teatrales, elaboración de cuentos y el uso de recursos y elementos del entorno para afianzar lo que es la identidad cultural en los estudiantes y en el territorio. De esta forma avanzamos a la tercera fase, que de acuerdo con el procedimiento consiste en la observación e implementación de la estrategia. Como en la fase anterior dimos los primeros pasos para el diseño de la estrategia con la cual vamos a fortalecer la tradición oral, en esta fase implementamos unas pequeñas actividades que fueron propuestas en el marco de ese diseño de esa estrategia para observar el nivel de participación que tienen los estudiantes o la respuesta que tienen ellos frente a estas actividades propuestas. En esta tercera fase se realiza un análisis detallado sobre la efectividad de la estrategia diseñada. La observación es esencial en la investigación-acción. De acuerdo con Carl y Kemis de 1988, pues esto permite evaluar de manera sistemática el impacto de las estrategias aplicadas y poder generar algún ajuste de acuerdo con los datos recolectados. En esta fase de observación e implementación utilizamos un instrumento que es una lista de chequeo, en la cual establecimos unos criterios de si cumple o no cumple
con relación a las categorías de análisis en cuanto a identidad cultural, participación, la percepción y si los chicos manifiestan o no interés de continuar con este tipo de actividades. Esto nos permitió validar que esta estrategia que estamos diseñando realmente causa un impacto positivo en la población y que puede ser replicada en otros escenarios que contengan características similares que sean adaptadas, ajustadas a la realidad y al contexto en el que se desarrolle la actividad. Asimismo, utilizamos una encuesta de retroalimentación que se tomó como una encuesta de impacto para analizar y comparar desde ese diagnóstico inicial durante todo el procedimiento que realizamos de recopilación de información, de análisis de propuestas y de el desarrollo como tal, donde vamos a evaluar la percepción de los estudiantes sobre las actividades realizadas. Aquí ya se evalúa el nivel de conocimiento adquirido y la disposición que tienen los estudiantes ya para continuar con ese proceso de aprendizaje de la tradición oral desde ese enfoque estratégico didáctico, tomándola como una herramienta dentro del aula contextualizada con la realidad y ese entorno que se puede transformar con la propia participación del estudiante. Resultados. Los resultados obtenidos revelan una realidad compleja sobre el conocimiento y la valoración de la tradición oral en los estudiantes de grado quinto del municipio de Nechí. Si bien el 73% de los encuestados afirma conocer alguna historia o leyenda de su comunidad, únicamente el 33% fue capaz de relatarla de manera contextualizada, lo que sugiere que el acercamiento a estos saberes es más anecdótico que estructurado. Esta desconexión evidencia no solo la comprensión superficial, sino una falta de mecanismos que permitan a los estudiantes integrar estas narrativas dentro de un marco cultural más amplio. Estas actividades no solo funcionan con los medios de transmisión cultural, sino como estrategia de construcción de identidad colectiva y sentido de pertenencia. Sin embargo, el 40% señala que la ausencia regular de enseñanza sobre costumbres, tradiciones en las escuelas plantea un reto urgente: incorporar de manera sistemática contenidos que reconozcan y valoren la diversidad local. Los resultados permiten observar que aunque la mayoría de los estudiantes logre identificar al menos una historia local y manifestar una valoración positiva hacia su contenido, sobre todo cuando estos relatos son transmitidos por los miembros de su familia, persiste una dificultad notable para contextualizar adecuadamente estos saberes dentro de un entorno cultural e histórico. Esta desconexión sugiere que las historias, aunque efectivamente significativas, no siempre comprendidas en su dimensión sociocultural, lo que limita su potencial formativo. Los resultados revelan una participación moderada en las actividades escolares vinculadas a la tradición oral. Un 75% de los estudiantes manifestó haber participado en al menos una actividad sobre las historias y leyendas. Las respuestas abiertas destacan el valor del trabajo colaborativo y creativo, como los estudiantes manifestó haber participado en al menos una de las actividades sobre historias y leyendas. Las respuestas abiertas destacan el valor del trabajo colaborativo y creativo, como en el caso del drama del mito del río. Además, un 73% calificó con un 4 o un 5 el deseo de seguir realizando este tipo de actividades. Conclusiones. Confirmamos que la tradición oral tiene un fuerte valor afectivo entre los estudiantes, pero su desarrollo en el aula es limitado. La estrategia didáctica permitió fortalecer el sentido de identidad cultural y pertenencia, promoviendo una educación más inclusiva, llegada al territorio. Gracias a este trabajo,
pudimos darnos cuenta de la importancia que tiene la tradición oral en nuestros territorios y el trabajo que tenemos de seguirla fortaleciendo y no permitir que esta tradición, que ha sido un legado que ha venido de generación en generación, se pierda. Por eso se le aplicó mucho para fortalecer y crear, y por medio de esta didáctica, permitir que los estudiantes, no solo de grado quinto, sino de toda la institución educativa de Nechí y de todas las instituciones, se apropien de la tradición oral.